Un cordial saludo a todos los amigos de las redes sociales, a los amigos que se encuentran aquí acompañándonos en la plataforma del Zoom. Vamos a continuar con la lectura del libro La voz de tu alma de Laín García, donde ya nos encontramos en el principio de generación, de título El acuerdo alma-mente. Cuando los dos se unan, le dirás a las montañas que se muevan y éstas se moverán. Evangelio perdido de Santo Tomás. Gray Branden cuenta en su libro La matriz divina que en la década de los 80 tuvo la oportunidad de visitar numerosas culturas donde la plegaria y la oración estaban muy presentes. Durante esas expediciones siempre preguntaba la misma pregunta y las respuestas fueron muy claras en todos los casos. Su pregunta era, ¿qué ocurre en su interior cuando te pasas 12, 13 o 14 horas haciendo esos mantras, esos mudras, esos cantos, esas campanas? Los monjes o sacerdotes lo miraban extrañados y le decían, lo que tú ves no es la plegaria, porque eso no se puede ver. Todos los rituales que ves durante 14 horas o es lo que tenemos que, es lo que tenemos que hacer. Bueno, lo que tú ves no es la plegaria, porque eso no se puede ver. Todos los rituales que ves durante 14 horas es lo que tenemos que hacer para llegar a crear el sentimiento que es la verdadera plegaria. Y a continuación le preguntaban, ¿cómo lo hacéis en vuestra cultura? La verdad es que actualmente no lo hacemos. Antiguamente la iglesia te hacía repetir el Padre Nuestro o rosarios, sin explicarte bien el porqué de todo eso, y te convertías en un loro de repetición y todo eso no provocaba ningún sentimiento en ti, con lo que tu plegaria no era escuchada. Se perdieron todos los textos en los que nos contaban todo esto, que el lenguaje de las emociones y los sentimientos es el lenguaje del universo, es el lenguaje de la creación. Entonces creíamos que solo las palabras eran las plegarias y que eso nos daría lo que queríamos, pero no teníamos en cuenta la intención que debe haber en la plegaria. La física cuántica nos dice que en el universo existen ya todas las posibilidades. En el mundo de las posibilidades están existiendo ya todas las variantes. La mente es importante porque es la que elige una de esas posibilidades. Existe un yo triunfante y un yo derrotado. Existe un yo rico y un yo pobre. Un yo con amor y un yo solitario, etcétera. La tristeza, la felicidad, la relación perfecta, todo. Los textos antiguos de todas las culturas ancestrales nos indican también este hecho y nos invitan a acceder a este mundo de las posibilidades a través de la mente. Tus pensamientos son los que te enfocan e iluminan entre todas las infinitas posibilidades, aquellas que tú eliges.
pero solo con pensarlo no ocurre nada. Eso solo determina lo que quieres. La manera de darle vida es a través de las emociones. Son las emociones las que dan vida a esas posibilidades que previamente hemos elegido con nuestra mente. Así que nuestro trabajo es aislar una de esas posibilidades con nuestra mente e insuflarle vida a través de la emoción. El amor y el miedo son las dos emociones primarias y las básicas que sirven para manifestar aquello que queremos. Por eso cuando tememos algo, lo manifestamos. Y cuando amamos algo, también. Pero para darle energía a tu proyecto, deben estar de acuerdo tu alma, que son tus emociones, y tu mente, que son tus pensamientos. Es una cuestión de claridad, de especificidad, de entenderlo. La rapidez varía en función de cada persona. Hay personas que empiezan a recibir sobre su trabajo ideal y salen a la calle a desayunar y alguien les ofrece ese trabajo. Conozco casos así. Pero lo más importante del proceso, además de identificar lo que quieres con la mente y visualizarte teniéndolo y darle la emoción como si ya lo tuvieras, es que durante el resto del día actúes como si ya se hubiese manifestado. Mucha gente pide más dinero, se visualiza con más dinero, pero luego sale a la calle y sigue entrando en conversaciones de crisis, sigue decretando que no tiene dinero y sigue sintiendo la pobreza. No es así como se consigue, tienes que vivirlo como si fuera real, tienes que sentirlo como si ya lo tuvieras y entonces lo tendrás. Ya te dije que el mundo es un espejo y que te devuelve lo que tú le das. Por eso cuando te enfadas o te sientes mal, obtienes más de eso. Pero si actúas y sientes como si ya tuvieras tu deseo, al espejo no le queda más remedio que devolverte lo que tú le has dado. No te lo creas, compruébalo. Por eso te insto y por eso te insisto y te insistiré las veces que haga falta. Apaga la televisión, no veas noticias. Cuando ves las noticias, empiezas a tomar conciencia de las desgracias del mundo. Te entra miedo y comienzas a pensar todo el rato en que eso no te ocurra a ti. Estás sintiendo y lo estás atrayendo hacia ti. Ese accidente de tráfico, ese despido en el trabajo, esa infidelidad, todas esas cosas que tanto temes. Aquí tenemos una escritura de Laín que dice, tu visión, alma, y tus creencias, mente, deben estar unidas en una misma dirección. Luego entramos a otro título. Hasta aquí podemos dar nuestros comentarios. Los micrófonos están abiertos. Gracias. Adelante. Oh, genial. Chévere lectura. Creo, bueno, gracias, Sabina. Yo lo que me llevo de la lectura de hoy es que debemos aprender a unir nuestra mente con nuestra alma. Y aquí nos dice cuando tenemos esas dos sincronicidades y si nosotros decimos a las montañas que se muevan, estas se moverán.
porque tenemos una conexión tan profunda entre alma y mente que podemos hacer todo lo que deseamos. Entonces creo que eso es muy importante. Eso es muy importante porque nos permite conectar nuestras emociones y materializarla con nuestros pensamientos o nuestra mente. Y de hecho, ¿cuántas veces nos ha pasado de pronto? Aquí nos dice que existe un yo triunfante, un yo derrotado, y siempre creo que vivimos estas emociones, porque hay días que estoy demasiadamente triunfante, soy el ganador en todo y soy bueno y me siento feliz que quiero comer el mundo y quiero irme por más, soy el hombre más imparable, entonces... Pero también hay un yo derrotado que muchas de las veces, por más que haya tenido todo un proceso de transformación, me siento agotado. Hay días que ya no doy más. O sea, es el punto de derrota. Incluso hay cosas que me salen mal. Entonces, y también existe un yo rico. Hay veces que incluso tienes abundancia en dinero y te sientes rico y todos son sentimientos y pensamientos, pero la cosa aquí es que nos dice que la tristeza, la felicidad y la relación perfecta, todo depende de nosotros, todo depende de mí. Yo soy el que le doy el sentido, ¿sí? También soy lo que manifiesto con mis sentimientos. Hay veces que tengo, bueno, más bien, eh, hay unas emociones que te llegan como una emoción fuerte y que quieres hacer muchas cosas, pero hay esas emociones también que no te dan ganas de hacer muchas cosas, de que te sientes ya al borde. Y cuando tienes esas emociones no sucede nada. Cuando estás triste, estás deprimido o deprimida, no sucede nada las cosas. O bueno, más bien, eso también es una manifestación. Y cuando te sientes alegre también es una manifestación. Entonces creo que hay que entender muy bien esto y yo me llevo que los pensamientos son los que enfocan o iluminan las posibilidades que yo elija, ¿sí? Y que también no depende mucho de del mundo exterior, sino todo depende de mi mundo interior. Todo lo que yo sienta, piense y actúe son consecuencia, o bueno, son consecuencias del proceso que hice en mi interior. Entonces, nos invita también a que tengamos algo que manifestar. Y hay algo que nos contaba aquí sobre los señores budas que hacían 14 horas de meditación. Sí, 14 horas de meditación y que le preguntaban qué ocurría o qué pasaba o por qué lo hacían tantas horas. Y decían que no lo veían porque, o sea, no lo van a ver porque todo sucede dentro de ellos, dentro de su interior. Sí, lo material sucede luego cuando ya actúan, cuando hacen. Entonces, y también muchas de las veces, aquí nos cuenta algo, bueno, creo que también está en contra de la religión, porque cuando te ibas a la iglesia y confesabas los pecados, decían tienes que hacer 3 Ave Marías y no sé cuánto, o el credo o algo así. No estoy muy seguro, pero bueno, te mandan a hacer esas tareas, pero no hay resultados, nos dice aquí. Y creo que es verdad, porque repetimos una y otra vez lo mismo y lo mismo, lo mismo, pero no hay una conexión dentro de mí entre el alma y la mente. Entonces, eh, creo que esto es muy importante para reconocer. De pronto hay gente también que está en contra de la religión, otras también está a favor, solo que hay que entenderlo bien lo que quiere decir la lectura. No estamos ni en contra ni a favor. Estamos, estamos en un momento de lectura, el de desarrollo personal, de Laín García. Siempre y cuando hay que entenderlo cómo a nosotros nos funciona mejor, pero si de pronto a alguien sí le funciona el tema de hacer las oraciones, de lo que me manda el cura o el padre, puede ser, o sea, podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, solo que aquí en el libro decía que algunas veces o algunas personas no se conectaban.
Y aquí también hay algo que nos dice que darle energía a tu proyecto debe ser desde tu alma y tu mente, ¿sí? Dándole claridad, especificidad y haciéndole entender, ¿sí? Hay veces que queremos una cosa, la otra y la otra y la otra, y a veces no hacemos ni una ni la otra, entonces no hay una conexión directa desde tu alma y tu mente. Entonces, por eso creo que esta lectura me hace entender de que debo elegir bien qué estoy manifestando, qué quiero hacer, qué quiero manifestar para mi vida. Tengo que ser claro y específico, ¿sí? Hacerlo entender al universo de lo que yo realmente quiero. Entonces, también nos dice aquí que, si no sé si les ha pasado, que muchas de las veces cuando sentimos algo, que, por ejemplo, sentimos que no nos va a ir bien, nos van a despedir del trabajo. Hay personas, bueno, sí, hay veces, no personas, sino hay veces que también te ocurre de que estás pensando en algo y al ratito ya te manifiestas o te presentas esa oportunidad para hacerlo, ¿sí? Entonces, o a veces estás diciendo, yo quisiera hacer eso. En los 3 días ya te llega esa persona y te dice, oye, ¿quieres hacer esto? Entonces, entonces, sí te ha pasado, o sea, yo sé que sí te ha pasado. También, pero hay veces que no lo haces por más que quieras, llevas años pensando en eso y no pasa y no ocurre. Entonces, creo que, no creo, sino aquí el libro dice, es por la forma de conectar tu alma con tu mente. Tal vez no lo estás conectando correctamente, no lo estamos haciendo bien. Entonces, por eso debemos ser muy específicos, debemos ser bastante claros con lo que queremos y hacerlo entender al universo lo que realmente estamos buscando, ¿ya? Entonces, aquí también nos muestra algo que, por ejemplo, que cuando vemos las noticias, tomamos conciencia de las desgracias del mundo, te entra el miedo y comienzas a pensar todo el rato en eso que te puede ocurrir a ti. Entonces, aquí hay un mensaje muy claro que evitemos las noticias negativas, los pensamientos negativos. Al menos ahorita casi todo el mundo ya no creo que vea noticias en la televisión, pero sí está muy conectada con el tema de las redes sociales o el Facebook. El otro día hablábamos de que si yo me concentro o si alguien se concentra muchísimo en las malas noticias que hay en Facebook, el patrón de Facebook reconoce lo que estás buscando y lo que estás viendo más seguido. Por ejemplo, si yo abro Facebook y veo un accidente, una muerte de alguien, y, o sea, y sigo viendo eso, me va a dar más noticias a sí mismo de los accidentes, de muertes, de desapariciones, solo de eso, porque el patrón de Facebook lo reconoce lo que estás queriendo, lo que buscas. Y asimismo, si es que buscas de crecimiento personal, estás viendo videos de Alex Day, de Lain García, de Brian Tracy, todo eso, te salen más noticias de eso, te salen más y más. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ya no es la televisión, ahorita son las redes sociales. Así que creo que bueno, desde mi experiencia personal, quiero decirles que miremos bien qué es lo que estamos dándole a nuestra mente en las redes sociales, qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos poniéndole atención, qué tipo de noticias estamos viendo en Facebook. Y no solo en Facebook, también está en Instagram, en TikTok también. Ahora muchos utilizan TikTok y así mismo salen esos tipos de canales. ¿Así? Entonces, para terminar, nos dice que em, el mundo es un espejo y te devuelve todo lo que yo le dé. Así que tengo que enfocar en lo que yo estoy dando. Si estoy dando crecimiento personal, apoyo genuino de que yo puedo ser valioso para alguien más, eso también vendrá retribuido para mí. Y todo lo que haga en este mundo, todo lo que haga para otras personas, también me será retribuido de la misma manera, incluso hasta multiplicado. Muchísimas gracias. Creo que el mensaje es claro y conciso gracias al autor Laín García.
Gracias, Fernando. Muy importante tu comentario y las experiencias que nos cuentas también. Adelante, Olger. Muchísimas gracias, gracias, Sabi, gracias por esta lectura. Y bueno, yo siempre agradecido también con este tipo de espacios que nos permiten crecer cada día, levantarnos en el día con otro tipo de mentalidad y sobre todo, como decía Fernando, el hecho de poder agregar valor, de poder compartirlo, eso es maravilloso. Muy bien, este acuerdo entre alma y mente. Miren, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí es que realmente tus pensamientos, cuando tú eliges una posibilidad, ¿sí? Y aquí Laín García claramente dice, con solo pensarlo, obviamente no va a ocurrir nada. O sea, no va a ocurrir nada. Todos podemos pensar en algo y ciertamente con solo pensarlo no podría ocurrir nada. Entonces, aquí hace referencia por qué tantas personas, religiones, em, siempre se la pasaban, por ejemplo, orando en plegaria, justamente para poder llegar y crear ese sentimiento que es la verdadera plegaria. Por ejemplo, si tú deseas algo dentro de tu corazón, ya lo tienes definido, ya elegiste la posibilidad, entonces vas a crear a esa emoción. Ese pensamiento justamente se va a generar una emoción. Por eso nos invita aquí Laín García, nos dice que, o sea, cualquier persona puede pensar, pero la persona que llegue a generar una emoción, con ese pensamiento, puedes hacer cosas. Por eso ahí se da la unión entre alma y mente, porque tú ya sabes lo que quieres. Tu visión, alma y tus creencias, tu mente, deben estar unidas en una misma dirección para poder materializar un resultado. Aquí hay que saber diferenciar, obviamente, las dos fuerzas creadoras, el amor y el miedo. Por eso es que a veces eh, por ejemplo, las desgracias, los accidentes, todo ello lo que sucede, muchas veces las mismas personas atraen eso por el tipo de pensamiento que poseen. Por ejemplo, si tú piensas y estás viajando y ves un accidente pasar o en el camino ves que algo pasó, entonces realmente tú podrías decir, oye, pero tal vez nos va a pasar lo mismo a nosotros o se nos entra el miedo, una sensación de miedo. Entonces tú tienes dos elecciones ahí. Seguir pensando en ese accidente, ojo, no significa de que tú no seas una persona de que no se pueda sensibilizar con un accidente, ¿sí? No, no se malinterprete. Simplemente digo que tú tienes que tener esa fe, esa convicción en tu corazón de que tú vas a estar bien, ¿de acuerdo? Y que si puedes mandar una oración de que las personas que probablemente se accidentaron estén mejor, saludable, excelente, ¿cierto? Entonces, porque está fuera de tu control, muy probablemente, porque tú estás de pasada y no puedes hacer mucho. Lo que nos invita en esta lectura es de que siempre nuestros pensamientos tienen que ser para bien, tienen que ser favorables, tienen que ser no rodeados desde el miedo. Por ejemplo, hay muchas personas que están haciendo declaraciones, así como lo dice Laín García, están haciendo declaraciones, están haciendo tal vez sus mantras, están haciendo todo lo que sea necesario, todas las herramientas, pero salen allá afuera y empiezan a hablar de crisis, empiezan a hablar de muchas cosas negativas y retornan a lo mismo. Se vuelve como un círculo vicioso, pero desfavorable. Por eso es que no se puede materializar algún resultado. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú? Estar dentro de un entorno que te permita crecer. Porque, por ejemplo, si tú estás en un grupo de WhatsApp donde todas las personas promueven, se dicen, oye, vamos, tú puedes, felicitan los logros, los avances, cada ayuda que hacen a las personas y dicen, wow, qué maravilloso, felicitaciones, mandan sus corazoncitos.
Miren, eso es un ambiente que empieza a promover. Pero ahora, ¿qué pasa si tú estás en un grupo de WhatsApp donde todos critican? No, que esto, que aquello. Ahí no se genera nada. Ahí solamente hay críticas. Ahí más bien te bajonean, te dicen, oye, tú no lo puedes hacer, ¿qué estás haciendo? Cierto, por eso es muy importante los ambientes, el entorno. Ese entorno que te va a permitir desarrollar, crecer, desarrollar tus habilidades. Eso es muy importante. Entonces, aquí el mundo es como un espejo y te devuelve lo que tú le das. Y definitivamente, ¿sí? Por eso cuando las personas se enfadan, cuando las personas reaccionan, son irritables, eso es lo que obtienen. Esas personas jamás van a obtener tal vez probablemente un cariño o una palabra buena o probablemente de alguien de su entorno, muy probablemente, porque a nadie le gustaría, oye, que le hablen mal o le hagan sentir mal, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante lo que tú das, recibes. Procura dar amor a pesar de que estés pasando una mala situación, muy probablemente tu entorno no tiene nada que ver en ello. Si, por ejemplo, son tus hijos, absolutamente no. A ellos muéstrales amor, muéstrales todo ese cariño, respeto que se merecen. Si te fue mal en el trabajo, deja esas cosas afuera, ¿de acuerdo? Antes de ingresar a la puerta y tu familia, que sea justamente ese lugar en donde te inyecten toda la energía, todo ese amor que tú necesitas para seguir desarrollándote. Y obviamente no todo en la vida, pues es como que, ¿no? Su vida, ¿no? Siempre hay bajones, siempre hay situaciones que se van dando, pero tú vas avanzando. Tú ya sabes lo que quieres. Tenemos que ponerle una emoción a aquello que nosotros queremos manifestar y pensar siempre eso. Por eso Juan Pablo II decía, orad sin cesar. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Significa de que nosotros tenemos que transformar en nuestra mente eso es lo que nosotros queremos materializar. Muchísimas gracias, Sadi. Gracias, Olger, muchas gracias. ¿Alguien más desea comentar? Para acotar a todos los comentarios, eh, el acuerdo alma-mente, ¿no? Entiendo de que la unión de la mente y el alma es muy importante para manifestar nuestros deseos, para crear la realidad que queremos. También entiendo que es muy importante eh, identificar lo que deseamos con la mente y visualizar con emoción, ¿no? Lo que deseamos y debemos visualizarlo con emoción, nos dice. Que el amor y el miedo también son dos emociones primarias que sirven para manifestar aquello que deseamos. Sería eso a lo que puedo acotar. Eh, a ver, tenemos 14 minutos. Continuaremos con la lectura. Si alguien más desea comentar. Sí, continuemos al menos con una o dos páginas, considero yo. Adelante. Sí, creo. Sí. Gracias, Olger. Las chakras y la atracción. Los chakras son los centros de energía del cuerpo en la tradición sánscrita. El pensamiento, que es la mente, se sitúa en los chakras 5, 6 y 7 y tienen que ver con todos los procesos lógicos, las emociones que son el alma, se sitúan en los tres primeros chakras, 1, 2 y 3,
y tienen que ver con los procesos creativos. Así pues, con el pensamiento elegimos una idea y la fuerza de nuestras emociones dota a esa idea de vida y ambas energías se juntan en el centro, en el cuarto chakra. El cuarto chakra es del corazón, es el responsable de manifestar tu deseo en el mundo físico. La unión de los pensamientos y de las emociones crea el sentimiento. Es por eso que cuando utilizamos decretos, estamos usando la mente, la parte lógica, los chakras 5, 6 y 7. Cuando visualizamos, usamos la parte creativa, los chakras 1, 2 y 3. Y cuando unimos la lógica y la creatividad, aparece el sentimiento. Es tu alma vibrando, es tu alma entrando en calor, desplegando sus alitas. Está feliz. Ese sentimiento es el que emite la vibración que atraerá hacia ti todo aquello que tú quieras. Por eso te dije que cuando más temes algo, lo ves manifestado. Si te da miedo algo, primero lo piensas, después aparece la emoción, en este caso negativa. Entonces, la unión de ese pensamiento y esa emoción crea el sentimiento que provoca una vibración. Esta vibración atraerá inevitablemente aquello en lo que estás vibrando, sea esto bueno o malo para ti. No importa, son las leyes, debe cumplirse. El universo no discierne, obedece. Cuando sientes miedo, un escalofrío recorre tu cuerpo. Cada una de las células de tu ser comienza a vibrar en esa emoción. Entonces aparece el sentimiento que atrae hacia ti aquello que temiste. Y todo ocurrió por un pensamiento. Aplicando los principios sería que de este modo el principio del mentalismo elige un objetivo y selecciona una de las posibilidades, correspondencia. Luego la polarizas mediante la emoción, en este caso amor, aunque si fuera miedo, también la estarías activando. Entonces, cuando unes el pensamiento y la emoción, mentalismo y correspondencia, empiezas a emitir la vibración a través del corazón. En este caso, estás generando una causa que atrae de vuelta su efecto para producir una nueva generación, una nueva realidad, siempre y cuando no desvíes el equilibrio, ritmo y el péndulo permanezca estable o resista sus embestidas. Por tanto, un pensamiento sin emoción no tiene poder, es débil. Sin embargo, cuando el pensamiento se le añade una emoción, entonces ese pensamiento es poderoso y es creador. De ahí que para manifestar lo que aún no tenemos, debamos sentirlo, como si ya lo estuviéramos gozando. Por eso Jesús daba gracias antes de ver el milagro. Lo daba por hecho, lo sentía ya en su corazón. Cuando a un pensamiento con alta carga emocional se le añade alta frecuencia de repetición, se crea una creencia. Cuando esta creencia lleva el suficiente tiempo en su subconsciente, se convierte en convicción. Entonces le dices a la montaña que se mueva y se moverá. Hasta aquí también nuestros comentarios. Gracias. Ya, gracias. Yo quiero ser breve en esta parte y creo que
lo que yo entiendo de la lectura es que debemos tener un pensamiento o aprender mucho de los chakras, porque aquí nos da una pequeña parte de los chakras y cómo funciona nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, aquí dice que el pensamiento, que es la mente, se sitúa en el chakra 5 6 y 7 que, que tienen que ver mucho con los procesos lógicos. Sí, y las emociones de alma se sitúan en el uno 2 y 3. No sé muy bien cuáles son los números y dónde estarán. No, no lo sé, pero tendríamos que averiguar un poco más. Pero están entre los chakras, entonces ahí nos dan números. Realmente no sé cuáles serán los números y dónde estarán ubicadas, pero creo que esto es de aprender un poco más profundo, buscar en los libros o investigación. Y aquí también nos dice y el cuarto chakra, que es el del corazón, es el responsable de manifestar tu deseo en el mundo físico. Wow. A veces creo que tienen todo, todos tienen su numeración y a veces no nos damos cuenta. Y aquí nos dice que es por eso que cuando utilizamos decretos estamos usando la mente, que es la parte lógica, y los chakras 5 6 y 7. Cuando visualizamos es una parte creativa de los chakras uno 2 y 3. Entonces, que dice que hay que unir la lógica y la creatividad para, para que aparezca el sentimiento. La verdad es que creo que aquí lo que más entiendo yo es que tenemos que enfocarnos mucho en el tema eh, de ver qué emoción estoy haciéndolo, ¿sí? Qué vibración estoy teniendo dentro de mí, en qué pensamientos estoy sintiendo. O sea, después de un pensamiento viene un sentimiento, ¿sí? Un sentimiento de alegría, o también puede ser de culpa o de temor. Y todos estos dos se manifiestan. Y aquí cuando dice, cuando unes el pensamiento y la emoción, que empiezas a emitir una vibración a través del corazón. Y es cierto, si es que yo pienso que no voy a poder y pongo un sentimiento de que, "Uy, qué feo", o algo así, entonces nunca la voy a lograr. Pero si tengo un pensamiento de poder, de que sí hay cómo, de que lo voy a lograr y meto acción también, o el sentimiento de felicidad, de alegría y de gozo, sí lo voy a lograr. Entonces, hay algo más importante que en todo esto nos enseña de que nuestro pensamiento tiene poder y que si el pensamiento lo añado la emoción, entonces el pensamiento es poderoso y creador. O sea, se va a manifestar muy rápido, es muy creador. Y todo lo que esté intentando crear o en mi pensamiento, debo dar las gracias por adelantado como Jesús lo hacía. Entonces, sintiendo desde el corazón. Y cuando logremos hacer eso, tendremos manifestado todo lo que deseamos. Hasta aquí entiendo la parte de la lectura. Me parece que debo seguir más profundizando el tema de los chakras porque me pareció curioso de ver los números de los chakras. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Adelante, Olga. Muchísimas gracias, gracias, excelentes apreciaciones. Tenemos 4 minutos. Y miren, yo quiero hacer referencia aquí, justamente donde decía, como más o menos como un resumen, ¿no? Y obviamente el corazón es la parte en la cual es el cuarto chakra, que es el responsable de poder manifestar el deseo en el mundo físico. ¿Por qué? Porque vamos a emitir un sentimiento. La unión entre pensamiento y una emoción, como consecuencia, es un sentimiento, dependiendo de qué tipo de pensamiento sea, si proviene desde el amor o si proviene desde el miedo. Entonces, miren aquí algo muy importante, dice, cuando sientes miedo, un escalofrío recorre tu cuerpo. Cada una de las células de tu ser comienza a vibrar en esa emoción. Entonces aparece el sentimiento que atrae hacia ti aquello que temiste. O todo ocurrió por un pensamiento. Si fuera un pensamiento positivo, por ejemplo, tú te visualizas que el día de hoy
va a ser un día maravilloso, te pasan cosas hermosas, cosas bonitas, entonces eso es lo que tú estás justamente emitiendo, ya generas el sentimiento y vas a atraer eso. Sí, por eso depende de estas dos fuerzas creadoras. ¿Actúas desde el amor o actúas desde el miedo? Y aplicando los principios sería de este modo. Miren, voy a resaltar esto y termino con esto. El principio del mentalismo elige un objetivo. Lo vimos el principio del mentalismo. Tú tienes un pensamiento, listo, lo elegiste. Y selecciona una de las posibilidades. Correspondencia. O sea, eso que tú quieres te corresponde. Claro que sí. Luego la polarizas mediante la emoción, en este caso, amor. Aunque si fuera miedo, también lo estarías activando. O sea, tú eliges, puede ser desde el amor, puede ser desde el miedo, ¿sí? Entonces, cuando unes el pensamiento y la emoción, o sea, es decir, cuando unes el mentalismo y correspondencia, empiezas a emitir la vibración a través del corazón. Y en este caso estás generando una causa, o sea, tú eres causa, tú lo estás causando, tú eres la causa que trae de vuelta su efecto, ¿sí? Para poder producir una nueva generación. Miren qué interesante esto, ¿no? Aquí están inmersos todos los principios. Tú estás causando esa nueva generación. Esa generación, recordemos que la generación, el principio de generación, obviamente se produce, es como resultado de una energía femenina, de una energía masculina, ¿cierto? Lo vimos en el capítulo anterior. Y esta nueva realidad justamente se va a dar siempre y cuando no se desvíe del equilibrio, del principio del ritmo y el péndulo que permanezca estable y obviamente resista las embestidas. Miren qué tan interesante. Todos los principios, los 7 principios, solamente en un extracto para poderlo identificar cómo sucede, cómo funciona. Y esto nosotros debemos de incorporarlo en nuestro día a día. Bueno, realmente lo que nosotros nos llevamos, yo me llevo particularmente de esta lectura, es de que somos las personas responsables, somos las causas de las diferentes eventualidades. Sea positivo o negativo que estés pasando dentro de tu vida, entonces tú lo estás generando. Somos los únicos responsables. Entonces, empecemos a orientar mejor nuestros pensamientos hacia donde queremos dirigirlos y empecemos a encaminarnos hacia ese resultado que nosotros queremos obtener, pero con ese sentimiento bien plegado en nuestro corazón, porque eso es lo que va a traer. Ahí está el agradecimiento, la gratitud que debes sentir en tu corazón, de que te sientas feliz por algo que tú estés avanzando, desarrollando, entonces continúa en ese proceso. Muchísimas gracias, Avi, muchísimas gracias a todos los que están aquí en lectura hoy. Muchas gracias, Olger. Bueno, para concluir también, ¿no? Los chakras y la atracción. Entiendo que la unión de la mente y el corazón son muy importantes para manifestar nuestros deseos. Mm, Para esto debemos alinear nuestros pensamientos y nuestras emociones para crear la realidad que deseamos. Un pensamiento sin emoción nos dice que no tiene poder, pero cuando se le añade esa emoción, eh, cuando se vuelve más poderoso y creador, la necesidad de sentir lo que deseamos como si ya lo tuviéramos. También entiendo que las chakras 5, 6, 7 están relacionadas con la mente y los procesos lógicos, mientras que las chakras 1, 2 y 3 están relacionadas con las emociones y los procesos creativos. Eso sería lo que entendí de la lectura. ¿Alguien más desea comentar? De lo contrario, nos despedimos. Bueno, muchas gracias, Fernando, Olger, Cindy, María, Marta, Natalia y Hermet por acompañarnos en esta lectura maravillosa. Que tengan un maravilloso y bendecido día. Mañana continuamos con la lectura. Gracias. Chao, dar siempre las gracias.